Proyecto del 2PM1 elaborado por Héctor, Cecilia y Magalí. Interpretación de la derivada direccional. Recordemos la definición de la derivada parcial, la cual está dada por el siguiente límite donde se evalúa la función con el cambio en proporción de este. Lo vamos a cambiar con pura notación de vector para así encontrar la definición de la derivada direccional. En el recuadro inferior derecho lograremos ver una pequeña representación gráfica de cómo se vería. Veamos un pequeño ejemplo para que quede más claro. Sea f una función de dos variables dada por x cúbica y y cuadrada, nos dan el punto p de menos 1,2 y el vector 4 y menos 3j. Recordemos que nuestra vector está dado por un componente, en este caso 1 multiplicado por nuestra componente 2 y lo mismo con j. Recordemos nuestra fórmula, la cual multiplica la derivada en x por nuestra primera componente de nuestro vector unitario y la derivada en y que multiplica nuestra segunda componente. Sacamos nuestra magnitud del vector para así sacar nuestro vector unitario y obtener las componentes. Derivamos con respecto a x, y, y, obteniendo las siguientes ecuaciones: 3x cuadrada y cuadrada y respecto a y 2yx cúbica. Sustituimos con respecto a la fórmula, usando las componentes que conseguimos en nuestro vector unitario. Finalmente sustituimos las x y las y con los puntos dados, consiguiendo el resultado de 12. Imaginen una montaña. Cada punto de la montaña representa un valor de una función. ¿Cómo podemos encontrar la dirección en la que la montaña se eleva más rápidamente? La respuesta está en el vector gradiente. El gradiente es un vector que apunta en la dirección de mayor incremento de la función en un punto dado. Sus componentes son las derivadas parciales de la función con respecto a cada variable. La derivada direccional nos dice que tan rápido cambia la función a medida que nos movemos en una dirección específica. El gradiente nos proporciona la dirección de máximo cambio, y la derivada direccional nos da la tasa de cambio en esa dirección. El gradiente de una función de dos variables está dado por el vector de sus derivadas parciales. Esto significa que para calcular el gradiente, simplemente tomamos las derivadas parciales respecto a cada una de las variables. Ahora, vamos a calcular el gradiente de una función. Calculamos las derivadas parciales de f. Luego, formamos el vector gradiente. El gradiente de f es 2x más 2y. Esto significa que en cualquier punto, x y, el vector gradiente apunta en la dirección de mayor incremento de la función y su magnitud nos indica la tasa de cambio en esa dirección. Imaginemos que estamos escalando una montaña. La pendiente en cada punto varía según la dirección en la que nos movemos. En cálculo, utilizamos las derivadas direccionales y el gradiente para cuantificar esta idea, pero en un contexto mucho más general, funciones de varias variables. Comencemos con la derivada direccional. La derivada direccional de una función f, h y z en un punto específico, en la dirección de un vector unitario u, nos da la tasa de cambio de la función en esa dirección. Ahora, vamos a definir el gradiente de una función de tres variables. El gradiente de una función f, x, y, z, denotado como nabla f, x, y, z, es un vector que apunta en la dirección de mayor incremento de la función. Su magnitud representa la tasa máxima de cambio en esa dirección. Como ya vimos, la derivada direccional nos da la tasa de cambio de la función en una dirección específica. Cuando esa dirección es la del gradiente, la derivada direccional es simplemente la magnitud del gradiente. Vamos a ilustrar esto con un ejemplo. Consideremos la función f, x, y, z, igual a xy más yz más xz en el punto 0,1-2. Primero calcularemos las derivadas parciales respecto a x, y z. De esta forma, ahora formaremos el vector gradiente y finalmente evaluamos en los puntos dados. Veamos ahora los mínimos y máximos absolutos y locales. Un punto máximo absoluto es un punto en el que la función adquiere su valor máximo posible. De forma similar, un punto mínimo absoluto es un punto en el que la función adquiere su valor mínimo posible. Por otro lado, un punto máximo relativo es un punto en el que la función cambia de dirección decreciente a decreciente, lo que hace a ese punto una cima en la gráfica. Del mismo modo, un punto mínimo relativo es un punto en el que la función cambia de dirección de decreciente a creciente, lo que hace ese punto un valle en la gráfica. Veamos ahora cómo identificarlos gráficamente. Como logramos observar, el punto donde la gráfica toma más valor o está más arriba es nuestro máximo absoluto. Nuestro punto más pequeño o el punto que está más abajo es nuestro mínimo absoluto.
Para identificar los locales solo hace falta ver los puntos donde la gráfica cambia y ver si están arriba lo que sería un máximo local o abajo lo que sería un mínimo local. Puntos críticos. Definición. Un punto crítico de una función que depende de x, y es un punto dentro del dominio de la función donde las derivadas parciales son igual a 0. Los puntos críticos son útiles para identificar máximos, mínimos y puntos de silla. Ejemplo práctico. Consideremos la función que depende de x, y x al cuadrado más y al cuadrado, menos 4x, menos 6y, más 13. Primero calculamos las derivadas parciales. La derivada parcial de f con respecto a x es igual a 2x menos 4. La derivada parcial de f con respecto a y es igual a 2 y menos 6. Ahora igualamos estas derivadas a 0. 2x menos 4 igual a 0 da como resultado x igual a 2. 2 y menos 6 igual a 0 da como resultado y igual a 3. El punto crítico es 2, 3. Prueba de la segunda derivada. La prueba de la segunda derivada ayuda a determinar si un punto crítico es un máximo, un mínimo o un punto de silla. Aquí usamos la matriz hessiana. La matriz se ve así. Además, calculamos algo llamado el discriminante, que se expresa como d igual a la segunda derivada de f con respecto a x, multiplicada por la segunda derivada de f con respecto a y, menos la derivada mixta al cuadrado. Las reglas son, si d es mayor que 0 y la segunda derivada de f con respecto a x es mayor que 0, el punto crítico es un mínimo local. Si d es mayor que 0 y la segunda derivada de f con respecto a x es menor que 0, el punto crítico es un máximo local. Si d es menor que 0, el punto crítico es un punto de silla. Ejemplo práctico, usamos la misma función que depende de x, y, que es x al cuadrado más y al cuadrado, menos 4x, menos 6, más 13. Primero calculamos las segundas derivadas. La segunda derivada de f con respecto a x es 2. La segunda derivada de f con respecto a y también es 2. La derivada mixta es 0. Ahora calculamos el discriminante, d igual a 2 por 2, menos 0 al cuadrado. Esto da como resultado 4. Que es mayor que 0. Como la segunda derivada de f con respecto a x es mayor que 0, esto indica que el punto crítico 2, 3 es un mínimo local. Método de Lagrange. Definición. El método de Lagrange se usa para encontrar máximos y mínimos de una función sujeta a una restricción. Este método utiliza un valor llamado multiplicador lambda, que nos lleva a resolver el sistema. La derivada parcial de f con respecto a x es igual a lambda por la derivada parcial de g con respecto a x. La derivada parcial de f con respecto a y es igual a lambda por la derivada parcial de g con respecto a y. La derivada parcial de f con respecto a z es igual a lambda por la derivada parcial de g con respecto a z, y además, g, x, y, z, igual a 0. Ejemplo práctico, maximicemos la función que depende de x, y, que es x al cuadrado más y al cuadrado, con la restricción de que x más y es igual a 1. Primero planteamos la restricción como g, x, y, igual a x más y menos 1 igual a 0. El sistema de ecuaciones queda, la derivada parcial de f con respecto a x es igual a 2x, que es igual a lambda. La derivada parcial de f con respecto a y es igual a 2y, que es igual a lambda. Y x más y igual a 1.
Resolviendo, 2x igual a 2 y nos da que x es igual a y, sustituyendo en la restricción x más x igual a 1, obtenemos que x es igual a 0.5 y y es igual a 0.5. El máximo se encuentra en el punto 0.5, 0.5.